Pidámosle al Padre. Señor, en esta mañana preciosa, nosotros venimos delante de ti con todo nuestro corazón, Señor. Venimos ante tu presencia pidiéndote, Señor, misericordia, pidiéndote, Señor, de tu piedad, Padre Santo, y al mismo tiempo te pedimos perdón también por todo pecado de hecho, de pensamiento y palabra. Te suplicamos que nos permitas acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Señor. Por favor, te ruego que respaldes este tiempo de tu palabra, este momento de tu palabra, que pueda llegar con mucha bendición, Señor, que pueda llegar, Señor, por favor, el impacto, Señor, de la palabra, que pueda llegar, Señor bendito, cumplirse el propósito por la cual es enviada tu palabra, sea prosperada en la vida de mis hermanos, de mis amigos, de todo aquel quien escuche este mensaje, que venga de tu corazón esas palabras, de tu mente, Señor, de tu boca, por favor, Espíritu Santo, háblanos, no permitas, Señor, que mis pensamientos, que mi humanismo, Señor, se meta en este momento precioso que es tu palabra, sino que sea tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo ruego, por favor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Nosotros hemos estado hablando, le hemos dado el seguimiento a una enseñanza que empezamos a hablar hace más o menos como 3 semanas, si no estoy mal. Habíamos enseñado un tema que se llamaba evolucionando en la fe. Recuérdense que nosotros tenemos que evolucionar en todo, espiritualmente, principalmente en nuestra vida espiritual, ¿verdad usted? Y de ahí todo lo demás. Entonces, tenemos que ir prosperando. Entonces, yo había hablado sobre la evolución de la fe, ir creyendo de menos a más en las cosas que la Biblia nos menciona a nosotros, en las cuales tenemos que creer, ¿verdad? Que la Biblia lo dice, claro. Entonces, yo le he estado poniendo acá cada domingo las cosas en las que nosotros tenemos que creer. Por ejemplo, en esta diapositiva, he estado solamente leyéndosela porque todas estas ya las enseñamos, pero ahora lo que estoy haciendo es desglosar, ¿sí? Estamos desglosando cada puntito de esta enseñanza que trasladamos hace 20 días. Por ejemplo, fe en Dios, Marcos capítulo 11, 22, fe en la roca, que ya lo predicamos, usted se recuerda, las bendiciones de la roca, Isaías 28, 16, fe en el pacto, Salmo 78, 37, que esta es la que quiero predicar hoy, fe en el pacto. Y luego sigue fe en la luz, Juan 12, 36, tenemos que tener fe en el poder de Dios, primera carta de Corintios 2, 5, que también lo vamos con ayuda del Señor a explicarlo, o no me recuerdo si ya lo explicamos entre semana, hermano, no sé qué día, ¿verdad? Creer en la verdad, segunda carta de Tesalonicenses 2:13, eso también ya lo predicamos, la verdad, ¿quién tiene la verdad? Y luego fe en los mandamientos, Salmo 119, verso 66. Creer a los profetas, segundo libro de Crónicas 20, verso 20. Creer en sus maravillas, Salmo 78, verso 32. Creer en el mensaje, porque acuérdense que a la palabra hay que añadirle fe, oír la palabra y ponerle fe a esa palabra que estoy oyendo, Isaías 53:1. Luego creer en el Evangelio, Marcos 1:15, el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias y nuevas, es decir, tiene que ser un mensaje nuevo cada vez, una revelación nueva, ¿verdad? Creer en su nombre, Juan capítulo 1, verso 12, creer en el nombre del Señor. Son 12 cosas en las que hay que creer, por lo menos estas que traigo acá. Ha de haber más, ¿verdad? Pero yo he estado explicando una por una de estas. Muy bien, ¿qué es lo que le quiero predicar hoy? Fe en el pacto. Yo le quiero platicar hoy sobre fe en el pacto. Fíjese pues, nosotros tenemos que creer, hermano, en el pacto de Dios con su pueblo.
Cuando hablamos de pacto, mire, esto encierra, ese es un tema bien extenso, bien profundo, y hay que explicarlo, ¿verdad usted? Porque acuérdese que Dios es un Dios de pactos, y tendríamos que estudiar cada uno de los pactos, y eso es bien extenso, y hay que exponerlo. Sería bueno exponerlo, ¿verdad, hermano? Para que a veces no hayan, no se tergiverse las cosas que a veces uno dice acá. Pero, claro, por supuesto que lo que uno dice aquí en el púlpito, lo que uno dice acá en el altar, tiene que llevar fundamento bíblico. Bueno, entonces, ¿de dónde saqué yo esto? Fe en el pacto, que hay que creer en el pacto. Eso está en Salmo capítulo 78 y versículo 37, cuando dice, aquí dice, su corazón no era fiel, no tenían fe en su alianza. Esa palabra alianza es la traducción de la palabra pacto, por eso puse entre paréntesis ahí, pacto. Es decir, que no tenían fe en su pacto, que ya le dije que se traduce como alianza en esta versión. Entonces, aquí había un problema, porque aquí está hablando de Israel. Y entonces dice que Israel, su corazón no era fiel a Dios, no era fiel a su Dios. Y entonces también tenían otro problema, que no tenían fe en el pacto de su Dios. Por eso que yo creo que, hermano, cuando no se tiene fe en el pacto, cuando no se cree en la promesa de Dios, cuando no se cree en lo que Dios ha prometido, en los pactos de Dios, yo creo que una de las consecuencias que puede haber es que en nuestro corazón no haya fidelidad. Es decir, la consecuencia de la falta de fe en el pacto de Dios conmigo puede provocar que yo sea infiel. Pero cuando yo le creo al pacto de Dios, entonces como consecuencia de que yo le estoy creyendo, de que yo me aferré a ese pacto de Dios conmigo, hermano, por favor, yo voy a tratar de ser fiel, permanecer fiel, de perseverar, hermano, constantemente, porque estoy creyendo en un pacto. Entonces Israel tuvo ese grave problema, que no creyeron en el pacto. Por eso muchos se quedaron tendidos en el desierto, dice la Biblia, y no entraron a la promesa, no entraron, hermano, por favor, a Canaán, porque no creyeron en el pacto y tuvieron infidelidad. Así que tenemos que creer en el pacto. Ahora, ¿en qué pacto tenemos que creer? ¿En qué pacto vamos nosotros a creer? Porque tenemos que ver, hermano, saber que Dios es un Dios de pactos. Estoy hablando en plural, de pactos, no solo de un pacto, el cual lo muestra la Biblia. Le voy a explicar qué significa pacto, aunque sé que tal vez tienen la idea, muchos tienen la idea, pero para ser más certeros, la palabra pacto viene del hebreo berit. Fíjese pues, viene del hebreo berit y significa alianza, convenio o acuerdo entre dos o más individuos. Denota la resolución mutua de los pactantes de cumplir con lo propuesto. Fíjese pues. Entonces pacto quiere decir es una alianza. Pacto es un convenio, es un acuerdo entre dos o más personas. Dos personas se ponen de acuerdo y es como decirle, es un mutuo acuerdo. Hermano, por favor, es una propuesta que se pone el uno al otro y el otro también le tiene propuestas al uno, ¿verdad? Y entonces los dos tienen que cumplir ambas propuestas, tanto yo con la otra persona como la persona tiene que cumplir conmigo. Es decir, un pacto se tiene que cumplir entre los dos, de ambas partes. Entonces, hermano, por eso es de que cuando hay un pacto entre dos personas, ninguno de los dos puede fallar. Es decir, no tendría que fallar. En este caso, si hablamos de fallar, sabemos de que, hermano, el que falla entre Dios y nosotros, ¿quién es?
definitivamente salimos, hermano, perdiendo, ¿verdad? Por favor, nosotros somos los que fallamos. Él no falla a sus pactos, Él no falla a su alianza, Él no falla al acuerdo, Él no falla a lo que Él prometió, ¿verdad? Entonces, Él no le falló a Israel, pero Israel le falló muchas veces, hermano. Y eso lo recalca mucho el libro de Oseas. Cuando hablaba de que Israel había dejado a su Dios para irse tras sus amantes, amores prohibidos, dice la Biblia, hermano, por favor. Y entonces, ellos dejaban a su esposo, al esposo de Israel, que era Jehová de los ejércitos. Ellos fallaban constantemente al pacto, pero Dios jamás violó su pacto, jamás faltó a su pacto. Y eso lo estamos viendo nosotros, que Dios, hermano, no falla en lo que promete. Y si nosotros le fallamos, Él no falla, Él permanece fiel para no negarse a sí mismo, dice la Biblia. Entonces, miremos pues, mire, le puedo poner ejemplos de pactos pactos donde Dios puso como señal. Esa es otra cosa, los pactos tienen que tener una señal. Y entonces Dios dejó señales de algunos pactos de los cuales Él no ha fallado hasta el momento. Le estoy hablando de pactos, hermano, desde hace 6,000 años, de hace 4,000 años. Mire, un pacto bien marcado, le voy a decir uno. Por ejemplo, el que se me viene a mi mente, el que el Señor pone en mi corazón, Génesis capítulo 9, si no estoy mal, versículo 13. Aparece ahí donde Dios dice: haré un pacto con ustedes, ya no volveré a destruir toda carne sobre la tierra con diluvio, con agua, ya no enviaré nunca más diluvio a la tierra, y esta será la señal de mi pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Qué es lo que usted mira ahí cuando a veces pasa la lluvia? En las tardecitas, un arco de colores, hermano, un arco iris. Mire pues, y mire cuántos años ya pasaron desde Génesis capítulo 9 y estamos en el 2020 después de Cristo y todavía seguimos viendo un arcoíris en el cielo de vez en cuando, y esa es la señal del pacto que hizo Dios, que nunca más iba a volver a juzgar la tierra con un diluvio. Y dígame si no ha cumplido el pacto, pues. Mire desde cuándo sigue siendo fiel a ese pacto. Vaya, esa es una, las señales del arcoíris. Otro pacto, hermano, por favor, para ir ganando tiempo. Mire, por ejemplo, en Éxodo capítulo 24, verso 1 en adelante, hay otro pacto, que es el pacto de la ley, el cual le dio a Moisés. Hizo un pacto y ahí, entonces en esa ley, hermano, iban mandamientos. ¿Y cuál era la señal de ese pacto? Las tablas de piedra. Porque ahí fue donde escribió el Padre, ahí fue donde escribió Jehová, hermano, en presencia de Moisés. Dice que Moisés vio el dedo de Dios escribiendo los 10 mandamientos, hermano. Eso fue un culto presencial, a usted delante de Moisés, hermano, escribió el Señor. Y entonces, ¿cuál era la señal? Las tablas de la ley. Un pacto de la ley. Vaya. Mire, por cierto, para aclarar unos detalles ahí escribió el Padre. Y en Jeremías capítulo 31, verso 33, que dice: después de aquellos días haré un pacto con vosotros. Pondré mi ley en su mente y en su corazón y en sus corazones. Fíjese, pues, ya no en la tabla de piedra, sino que ahora en los corazones, que luego el apóstol Pablo dice allá, hermano, si no es segunda carta de Corintios capítulo 3, donde dice que ahora, hermano, se escribe la palabra en las tablas no de piedra, sino de carne, en las tablas de nuestro corazón, no con tinta, sino con el Espíritu Santo en las tablas. Entonces, el nuevo pacto. Mire cómo cambia, que ahorita lo va a la base. Entonces, vaya pues, mire ese, por favor. Y luego viene otro pacto. ¿Y ahora en qué pacto voy a creer? Con eso no voy a decir que en los pactos antiguos no voy a creer. Yo creo en los pactos antiguos. Pero yo tengo que ver bajo qué pacto estoy viviendo, bajo qué pacto tengo que vivir.
y cómo tengo que vivir. ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer al vivir bajo ese pacto que le voy a explicar ahorita? Vaya pues, está en Lucas capítulo 22, verso 20. Después de todos los pactos, hermano, que habla en el Antiguo Testamento, ahora viene Jesucristo, Lucas 22, 20, y dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y aquí está el Señor, por favor, hablando, déjeme decirle, aquí estaba Él en la Santa Cena con sus discípulos y Él está explicando acá y diciendo, esta copa que les voy a servir, esta copa de vino que yo les voy a servir a ustedes hoy, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Entonces ahora nosotros vivimos bajo el nuevo pacto, que es su sangre, que se derramó para perdón de pecados. ¿Qué es lo que vamos a participar hoy? La copa del nuevo pacto. ¿Qué es lo que vamos a beber hoy? A recibir la bendición, los beneficios de esa copa, de su bendita sangre. Estamos recordando, al participar de la Santa Cena, estamos recordando ese nuevo pacto hace más de 2000 años, hermano, que se hizo. ¿Y cuál era la señal de ese pacto? La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la muerte del Cordero en la cruz del Calvario y la resurrección del mismo al tercer día. Esa es la señal, la cual no lo vimos, pero lo creemos. No estuvimos ahí, pero tenemos fe en ese pacto, tenemos fe en esa señal, hermano. La señal es su sangre derramada. Entonces ahora yo ya no vivo bajo el pacto antiguo, ya no vivo bajo el pacto de la ley, vivo bajo el pacto de la gracia, el pacto de su sangre derramada, ya no de la sangre del cordero físico que se derramaba antes, sino que ahora de la sangre derramada del Cordero Hijo de Dios. Vaya, entonces, aquí tenemos que ver algo en la sangre, porque a lo que yo quiero enfocarme hoy es a la sangre de Cristo, a la sangre del Cordero. Le voy a leer unos versos tremendos, hermano, que perdóneme, tal vez descubrí el agua azucarada, muchos ya lo saben, pero yo ahorita me lo estoy disfrutando. Ayer yo estaba viendo estos versículos que le voy a poner ahí, por favor, primero Dios, hombre, que se mire bien ahí en la pantallita, y si no, escúchelo conmigo, por favor. Leamos Génesis capítulo 4 y verso 10. Si usted tiene su Biblia ahí a la par, por favor, lea conmigo ahí en su Biblia, hermano. Dice, Génesis 4:10, y él le dijo, ¿qué has hecho? Mire lo que le dijo Dios a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí en Génesis 4 sabemos que fue cuando Caín, déjeme decirle, salió al campo, ¿verdad, hermano? Con Abel y lo mató. Pero ahora le dice Dios a Caín cuando regresa, le dice, ¿qué has hecho? Caín, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano, por favor, clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre. Yo lo que subrayo ahí, por favor, en la diapositiva es la voz de la sangre. Eso quiero que usted, por favor, vea conmigo. La voz de la sangre. Entonces quiere decir que la sangre tiene voz. No me lo estoy inventando. Ahí dice, la sangre tiene voz. Y si la sangre tiene voz, entonces quiere decir que la sangre habla. La pregunta es, ¿qué habla la sangre? Yo, por lo menos acá en este versículo, lo que estoy viendo es que la voz de la sangre de Abel, lo que clamaba era justicia por lo que le habían hecho. Porque lo habían matado injustamente. Mire, más o menos, por favor, es una figura que le estoy dando, por favor, es una figura. Más o menos podemos aplicarlo. Abel, figura de Cristo. Caín, figura de todos los demás, ¿va? De los que se encargaron de matar a Cristo, de crucificar a Cristo. Entonces, la voz de Abel lo que clamaba era justicia.
en este momento, por lo menos en este momento, porque quiero mostrarle lo que ahora, después más adelante, Jesucristo, la sangre de Cristo, que es lo que clama. Entonces acá, lo que pedía era justicia. Por eso es que si la sangre de un inocente, la sangre derramada de una persona inocente, por favor, clama justicia, ay hermano, perdóneme, yo no quiero estar en los zapatos de la persona que lo asesinó. Mire, pues, le voy a poner el ejemplo. Cuando una persona asesina a otra persona y esa persona no recibe el castigo de la ley terrenal por X o Y razón, porque la familia no puso demanda, porque no lo demandó, no puso una denuncia, no le dieron seguimiento al caso, entonces se cerró el caso, ¿verdad? Usted quedó la persona sin castigo, no lo metieron al bote. Bueno, ahí anda libre, no pagó nada, no hay ningún problema, se quedó sin castigo, pero la sangre de esa persona clama justicia y llega delante de Dios. Eso quiere decir que la persona se quedó sin castigo por la ley terrenal, pero no va a escapar de la demanda que le van a dar de parte del cielo, de parte de Dios, porque la sangre clamó justicia. Es decir, que esa persona no se va a quedar sin castigo, al menos que se arrepienta de corazón, porque también no estamos matando a la persona, va usted al acusado, pero si se arrepiente de corazón, hermano, y pide perdón, y su vida tiene una transformación, hermano, de 360 grados, le da un giro su vida, es una persona distinta, diferente, se vuelve servidor de Dios, lógicamente, pues, lo van a perdonar, ¿verdad? Pero si no, sigue ese delito sigue delante de Dios, porque la sangre que derramó clama delante de Dios. Vaya, muy bien. Así que la sangre de Abel clama justicia. Pero ahora miremos acá. En Hebreos capítulo 12, verso 24. Traducción lenguaje actual. Hebreos 12, 24. Se han acercado a Jesús y recuerden que por medio de él Dios hizo un nuevo pacto con ustedes, gracias a la sangre que Jesús derramó al morir. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino que pide venganza. Aquí está el contexto, la respuesta de lo que pasó allá en Génesis capítulo 4 con la sangre de Abel derramada, pero aquí lo están comparando con Cristo Jesús, hermano, porque dice que, hermano, por favor, Jesús es mejor que Abel. Claro, hermano, amén, lo creemos y así es, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino que pide venganza. Entonces, la sangre de Abel lo que está pidiendo es venganza, lo que pide es venganza, pero la sangre de Jesucristo lo que pide es perdón. En otras palabras, al punto que yo quiero llegar de vivir bajo este nuevo pacto es que si la sangre tiene voz y la sangre habla, eso quiere decir que la sangre de Jesucristo pide perdón por nosotros. La sangre de Jesucristo clama perdón, clama reconciliación por nosotros. Esa sangre ahora que fue derramada en la tierra, allá, hermano, en Jerusalén, allá en el monte Gólgota, esa sangre que cayó a tierra estaba hablando por nosotros. Esa sangre estaba pidiendo perdón por nosotros, hermano. Eso es lo que yo le quiero dejar en su corazón. Que los que vivimos bajo este nuevo pacto, hay alguien que habla por nosotros y ese alguien es la sangre de Cristo. Padre bendito. Por eso es de que la sangre del Cordero, la sangre de Abel pide venganza, la sangre de nuestro Cristo pide perdón. Perdóneme, hermano, perdone, disculpe, pero mire, es que qué bendición, hombre. Aleluya, ¿cuántos reciben la sangre de Cristo en su casita hoy?
¿Cuántos van a recibir? ¿Cuántos necesitamos la sangre de Cristo en nuestra casa? ¿Cuántos necesitamos la sangre de nuestro Cordero perfecto, sin mancha, hermano? Necesitamos esa sangre en nuestra vida, porque esa sangre va a hablar por nosotros, por los que no merecemos, por los que no somos dignos, por los que, hermano, le dimos la espalda a Dios en otro tiempo, por los que hemos sido duros al llamamiento del Señor. Hermano, esa sangre habla por nosotros, hombre. Yo no quisiera pasar de ese punto. Qué hermoso, hermano, la sangre hablando por nosotros. Aleluya. Ay, hermano. Entonces digo yo, si la sangre tiene voz y habla por nosotros, entonces quiere decir que ese es uno de los beneficios. Quiere decir que la sangre de Cristo tiene vida. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo, hermano, está vigente. Aún sigue hablando por nosotros, al menos hasta que venga el arrebatamiento. Entonces hay beneficios de la sangre. Entonces yo le quiero poner un subtítulo acá, aunque este es el primer beneficio, pero le puse un subtítulo y se lo puse acá: los beneficios de su sangre. ¿Cuáles son esos otros beneficios de la sangre derramada, de la sangre del nuevo pacto, el cual vivimos nosotros? Miremos pues, Padre bendito, casi media hora, hermano, tratando de introducir el tema. Avancemos. Número 1, miremos acá, Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos 5:9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, justificados en su sangre, un beneficio, que ya lo hemos explicado muchas veces, pero como la sangre está vigente, podemos hablar de esto las veces que el Señor nos ponga en nuestro corazón. Un beneficio de la sangre que clama, de la sangre que habla por nosotros, es que nos justifica. ¿Y para qué nos justifica? Hermano, para ser salvos de la ira. ¿Qué ira? Cuando dice salvos de la ira, esa palabra ira está representando la tribulación y la gran tribulación, porque es el día de la ira. Así se representa la tribulación, como el día de la ira. Entonces, la sangre de Cristo, la sangre que clama, que tiene voz, que habla, que pide perdón por nosotros, nos puede salvar del día de la ira, nos puede salvar del día de la tribulación y de la gran tribulación. Ahora, ¿qué significa justificar? La palabra justificar quiere decir declarar justo al culpable. Y nosotros, hermano, nosotros reconocemos que somos culpables. Claro que nos justifica su sangre preciosa. Es su sangre la que habla delante del Padre. Pero nosotros tenemos que reconocer que sí somos culpables de delitos. Pero el hecho que seamos justificados por su sangre, eso no quiere decir que seguiremos pecando. Eso no quiere decir que seguiremos, hermano, por favor, practicando las mismas cosas que practicábamos antes de venir a los pies de Cristo. Eso no quiere decir que vamos a seguir teniendo la misma vida que teníamos antes de venir a los pies de Cristo. No, hermano, porque si no, ahí está lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Mire, pues le estoy dando la cita. Me gustaría que usted, por favor, si tiene con qué apuntar, yo para ahorrarme tiempo y espacio en las diapositivas no lo puse, pero si tiene para apuntarlo ahí, si me está oyendo, Romanos capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Dice ahí, hermano, que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego dice el versículo 15, porque ya no vivimos bajo la ley, ¿seguiremos pecando? Y Pablo dice, en ninguna manera. Porque ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, por eso seguiremos pecando en ninguna manera. Entonces, mire pues, ¿por qué le digo ese verso? No, yo no estoy diciendo
yo no estoy, por favor, diciendo este verso para atacar a una iglesia o a cierta doctrina. No estoy a nadie estoy atacando, porque no tenemos esa costumbre que, hermano, el apóstol Pablo lo mencionó en una de las cartas. Dice, no tenemos tal costumbre de pelear y ni de atacar a las iglesias. Fíjese pues, la iglesia de Dios no tiene la costumbre de atacar. Entonces no estamos atacando. Lo que le estoy explicando a usted es que el equilibrio, porque aquí está la ley y aquí está el libertinaje. Porque el problema es que muchos piensan que como vivimos bajo la gracia, nosotros vivimos sin libertinaje. No. Porque vivimos bajo la gracia, seguiremos pecando de ninguna manera, dijo Pablo. Le puso el equilibrio. No vivimos esclavos de la ley, el legalismo. Ni tampoco vamos a vivir en libertinaje, usar la gracia como libertinaje, no, sino vamos a estar en medio, la gracia, por favor, hermano, la gracia incluso nos ayuda para vencer el pecado, la gracia nos ayuda para vencernos a nosotros mismos. Porque acuérdense que el peor enemigo de nosotros, ¿cómo se llama nuestro peor enemigo? No es el diablo. Porque lo que hacen muchos es que se ponen a guerrear contra el diablo, hermano, y a veces el diablo ni metido está en el asunto. Y diablo por acá, y diablo te reprendo, diablo sucio, y le pegan una maltratada al diablo. Y no, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la sana doctrina. Cuídate. Entonces, ¿de quién me tengo que cuidar? ¿Del diablo o de mí mismo? De mí mismo. De mí mismo. Al cuidarme de mí mismo, yo voy a mantener las puertas cerradas al enemigo, al diablo. Entonces, por eso es que no nos aprovechemos de la gracia para vivir en libertinaje. Sí, que mire ahí en su iglesia hay unos que viven haciendo esto y andan haciendo lo otro, pero si los que viven bajo la ley también andan haciendo barbaridades. Y eso debería ser castigado por la ley, según la Biblia. Y los que viven bajo la gracia, hermano, por favor, dice que andan haciendo no sé qué, barbaridades también. Y eso está peor que lo de la ley, porque aquí es la sangre de Cristo. La sangre del Hijo de Dios. Entonces, nos justifica. Pero el hecho que seamos justificados, no vamos a hacer lo que querramos nosotros. Tenemos que estar sujetos bajo la autoridad de Jesucristo a través de los ministerios, a través de la bendita palabra predicada en nuestra vida. Justificados. Mire, otro ejemplo de la justificación. Le voy a dar un ejemplo de la justificación, Padre Santo, por el tiempo, pero mire pues. Se recuerda que toman a Cristo y a Barrabás. Entonces le preguntan a la gente, ¿a quién quieren que soltemos? ¿A quién quieren que liberemos? ¿A quién quieren que crucifiquemos? Entonces la gente pide, suelten a Barrabás, a Cristo crucifíquenlo, crucifiquen a Cristo. Bueno, sueltan a Barrabás y dejan preso a Cristo. Y Barrabás, por lo menos yo hoy estaba estudiando Barrabás, yo le vi 2 delitos, era ladrón y era homicida, dice la Biblia. Entonces el culpable ahí era Barrabás y el justo era Cristo. Entonces van soltando al culpable y van crucificando al justo. Eso tiene una enseñanza para nosotros, una figura para nosotros, porque ahora Cristo, hermano, siendo justo, Él murió por los barrabases, hermano, perdone la palabra, por nuestras barrabasadas, como dijo no sé qué pastor por ahí, hermano, por los barrabases somos nosotros, hermano, los que tenemos delitos, los que tenemos pecado, los que tenemos iniquidades, tenemos transgresiones, tenemos todo lo malo que usted pueda decir, pensar y hacer, lo tenemos, pero Cristo murió por los que éramos culpables. Eso quiere decir que Él nos justificó, nos declaró delante del Padre justos, porque ahí Barrabás, aunque era culpable, delante de la gente fue declarado justo prácticamente y no era justo. Entonces Él tomó nuestro lugar, Él nos justificó. Por eso no menospreciemos el sacrificio de Cristo, el peor pecado que puede haber, uno de los peores pecados es menospreciar el sacrificio de Cristo, menospreciar la Santa Cena. Cuando alguien no valora, no le da la importancia a la Santa Cena, que es el sacrificio de Cristo. Por eso que la Santa Cena no es algo religioso, hermano, por favor, no es algo, no es como decirle a usted una costumbre
costumbre nada más, no es un rito espiritual como se practica en muchos lugares, no, la Santa Cena es una revelación del sacrificio vivo del Señor Jesucristo. Entonces, si yo no participo, si yo menosprecio la Santa Cena, estoy menospreciando el sacrificio de Jesucristo, hermano, y eso puede ser un delito. Estamos menospreciando la justificación para nuestra vida. Mire este verso que le traigo, Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me ha sobrevenido en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Mire, Isaías estaba profetizando y estaba declarando lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros, porque Isaías dice, echaste tras tus espaldas, en tus espaldas echaste todos mis pecados. ¿Por qué en las espaldas? Porque Jesucristo fue azotado 39 veces en su espalda, con un látigo, el cual ya lo hemos explicado y se lo vuelvo a repetir, con un látigo que dice que contenía como una especie de ganchos. Y entonces cada latigazo que le daban en la espalda, al Señor le arrancaban un pedazo de carne de su espalda. Prácticamente al Señor le descubrieron los huesos, hermano, de su espalda. 39 latigazos en su espalda. Esos 39, si usted los divide dentro de 3, le va a dar en 13. 39 dividido dentro de 3, 13. Y el 13 en la Biblia representa rebelión. El número 13 en la Biblia significa desobediencia y rebeldía. Eso lo puede ver usted. En primer libro de Samuel capítulo 13 está la rebelión de Saúl. Allá en Génesis capítulo 13 está cuando Lot se aparta de Abraham, se rebela y se aparta de Abraham. Hermano, en Lucas capítulo 13, si no estoy mal, aparece también un movimiento de rebeldía. En los capítulos 13, busque los capítulos 13, siempre aparece un movimiento de rebeldía. Entonces 39 dividido dentro de 3, 13. 13 latigazos por los pecados de nuestro cuerpo. 13 por el alma y 13 por nuestro espíritu. 39. Entonces Él llevó nuestros pecados sobre su espalda. Así nos justificó el Señor. ¿Cómo no lo vamos a adorar? ¿Cómo no le voy a dar gracias? ¿Cómo no le voy a buscar? ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no nos vamos a humillar delante del Cordero que fue inmolado? Hermano, por eso coronas arrojan delante de Él, dice allá en Apocalipsis, hermano, por favor, sentado en su trono, hermano. ¿Cómo no lo vamos a honrar, hermano? Por favor, si mire lo que Él, el sacrificio que Él hizo para que nosotros ahora fuéramos declarados justos, sin serlo. Amén. Sigamos adelante. Apenas llevo un beneficio. Ay, hermano. Hebreos 9:14. Me quedan 10 minutitos. De 10 a 15. De 15 a 20 o de 20 a 25. Miremos, pues a ver hasta dónde llegamos. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. Para ganar tiempo no me voy a detener mucho ahí, pero todos nosotros tenemos una conciencia. La conciencia es más o menos un autojuez que tenemos nosotros internamente. Un autojuez. La conciencia, su labor de la conciencia es como la labor de un juez, pero ese juez es interno, que cuando estamos haciendo algo malo nos hace sentir mal. Nos cargamos en nuestra conciencia porque hicimos algo malo. Entonces la conciencia debe de ser limpia por la sangre de Cristo. Mire, la característica de una persona que tiene manchada su conciencia, una persona que no tiene limpia su conciencia, es de que mira mucho para abajo. Y solo para abajo, mucho para abajo, se queda viendo para abajo, mucho para abajo. Le digo, lo contrario de eso sería Lucas capítulo 21,
Cuando dice, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Es decir, todos los que fueron justificados, todos los que limpiaron su conciencia, que levanten su cabeza porque el arrebatamiento se acerca. Nuestra liberación se acerca de este mundo, nuestra liberación de este mundo. Entonces, hermano, pero cuando alguien tiene su conciencia manchada, mira para abajo. Está muy cargado. Va, otra cosa. Hay un salmo que no lo traje ahí, pero que David dijo, por las noches me enseñas mi conciencia. Otra forma de ver cuando una conciencia está manchada es los sueños, los tipos de sueños que tiene cuando está dormido. Que a veces no son sueños, sino son pesadillas. Y están soñando cosas tremendas, hermano. Cosas que no le agradan a Dios o persecuciones. Está soñando una persecución, hermano, que lo van persiguiendo, o que soñó que se entraron a su casa a robar, que soñó que se murió no sé cuánto, quién o qué. Ay, hermano, y Dios no le está revelando nada. Lo que le está revelando es que su conciencia necesita ser limpia por medio de la sangre de Cristo a través de la Santa Cena. Amén. Pasemos rapidito. Número 3, primer carta de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vaya, esa vuestra vana manera de vivir. Mire, la palabra vana viene de la palabra vanidad, y la palabra vanidad significa vacío. Es algo vacío, pues. Es algo sin sentido. Hacer cosas que realmente no lo llevan a un propósito divino. Entonces, ¿de quién recibimos esa manera vacía de vivir? Porque nosotros teníamos una manera vacía de vivir. Sin Cristo, nuestra vida era vacía. ¿Y de quién recibimos esa vida vacía? De nuestros padres. Ah, no, hermano, eso no se lo creo yo, porque a mí, mi papá me enseñó a trabajar, hermano. A mí, mi papá, mire, desde pequeñito me llevaba al trabajo, me llevaba, hermano, a mí sí que no. Así que yo no tuve una vida vana. Bueno, eso no se está refiriendo a eso. Lo que está diciendo es todo lo malo que nosotros traíamos, eso lo recibimos genéticamente por medio de nuestros padres, que viene desde nuestros ancestros, o los problemas generacionales que se repiten, hermano, problemas que de abuelos, de bisabuelos, se repiten en hijos, en nietos y en bisnietos, problemas que se repiten pero igualitos. Por eso es que cuando nosotros miremos un problema en nuestra vida, o en la vida de nuestros hijos, nosotros podemos sacar una conclusión. Ah, bueno, este problemita que está pasando, eso pasó en el antepasado. Eso pasó en mis padres, o eso pasó en mis abuelos, o eso pudo haber pasado en mis bisabuelos. ¿En qué me baso? ¿En qué me baso para lo que le estoy diciendo? Porque aquí ahora tenemos que ponerle base a todo lo que decimos. Por ejemplo, Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Mintió, diciéndole a Sara, di que no eres mi esposa. Así le dijo a Sara, no va a decir que eres mi esposa. Ahí decís que no somos nada, que eres mi hermana. Fue una mentira. ¿Y por qué mintió? Por miedo. 2 delitos, miedo y mentira. Nace Isaac y viene Isaac, tiene a su esposa Rebeca y lo mismo le dice a Rebeca, no digas que eres mi esposa. Ahí dices que eres mi hermana. ¿Por qué mintió? Por miedo. 2 delitos, miedo y mentira. Lo mismo que hizo Abraham, lo mismo hizo Isaac, su hijo. Viene el hijo de Isaac, nieto de Abraham, que es Jacob, y Jacob, su nombre significa engañador. ¿De dónde salió engañador? De la mentira que había cometido su abuelo, la mentira que había cometido su papá. Ahora viene él con una genética de engaño. Jacob, hermano, por eso Jacob se tuvo que encontrar con el ángel de Jehová, se tuvo que encontrar con el Señor cara a cara, un encuentro genuino, personal. Allá, hermano, por favor, en Génesis capítulo 32, si no estoy mal, ahí en su Peniel se vio con el rostro del Señor, hermano, y ahí fue liberada su alma. Por eso que a nosotros lo
único que puede cambiar nuestra genética, nuestras maldiciones generacionales, es el encuentro personal con nuestro Dios. Por eso es de que si yo ya tuve mi encuentro con mi Señor, mis hijos van a tener que tener un encuentro con el Señor para que ellos sean liberados, y los hijos de mis hijos van a tener que tener un encuentro con el Señor. Eso sí, es una promesa de Dios. O sea que cada quien tiene que tener su encuentro con el Señor. Ay, hermano, entonces se repitió el problema generacional igual. Va, y si seguimos generacionalmente hablando, saltémonos de Jacob hasta Judá. Bueno, Judá es hijo de Jacob. De Judá viene Judas. Dice que Judas era de la tribu de Judá, por eso se llamaba Judas. ¿Y cuál era el problema de Judas? Engañador, amor al dinero. ¿Cómo terminó? Se terminó ahorcando. ¿Cómo se quedó su casa? Desolada, vacía, desierta. Hermano, por amor a la plata. ¿De dónde traía ese problema? Era un problema generacional que venía desde allá de Jacob, Isaac, Abraham, Padre Santo, hermano. ¿Ya vio pues? Se repite. ¿De dónde recibimos esa vana manera? De nuestros padres. ¿Y cómo nos rescatan de esa vana manera? La preciosa sangre de Cristo a través de la Santa Cena. Amén. Número 4. Señor bendito, regáleme 5 minutos. Regáleme 5 minutitos, por favor. No se mueva de su lugar. Regáleme. Mire, Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Bueno, la sangre de Cristo santifica al pueblo. ¿Qué es lo que santifica? La sangre. Bueno, hay muchos elementos que santifican, pero en este caso la sangre, ¿verdad? Acuérdese que sin santidad nadie verá a Dios. Busca la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, algo que me santifica, que me consagra, que elimina lo impuro, lo inmundo de mi corazón, de mi mente, es la sangre de Cristo, el cual padeció fuera de la puerta. Fíjese que yo estaba viendo esto. Cristo padeció fuera de la puerta. ¿Sabe a qué se refiere eso? Dice que antes los corderos, cuando sacrificaban un corderito para que derramara su sangre, la sangre del sacerdote la llevaba al santuario, es decir, al tabernáculo de reunión para hacer el holocausto y todo el asunto, ¿verdad? Pero el cuerpo del animalito, dice que lo llevaban fuera del campamento para quemarlo. Fuera del campamento. Entonces vino Cristo. Dice que Cristo murió fuera de la puerta. Y yo me puse a investigar. Entonces fíjese usted que Jerusalén tiene muros. Y entonces Cristo no murió adentro de la ciudad, sino murió fuera de la ciudad, fuera de los muros, en el monte Calvario, que también se le conoce a ese monte como Gólgota, el monte de la calavera, y ese monte estaba fuera de la ciudad, fuera de la puerta de Jerusalén. Ahí fue a morir Cristo, el Cordero de Dios, y la gente de Israel, el pueblo de Israel, no se le reveló que estaba pasando lo mismo que pasaba allá en la ley con los corderos. Entonces cuando Cristo dijo, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplir la ley, entendámoslo, eso es lo que quiere decir. Cuando Cristo murió fuera de la puerta, Él estaba cumpliendo la ley, porque en la ley decía que los corderos tenían que ser quemados fuera de la puerta, fuera del tabernáculo. Entonces ahí se cumplió la ley, nuestro cordero murió fuera de la puerta, fuera de Jerusalén, en el monte que estaba pegado a las murallas de Jerusalén. Cumplió la ley. Bueno, sigamos adelante. Yo dejé que ahí dejé un balón rebotando en el área, a usted, y solo de pegarle. Sigamos adelante. Número 5. Y con esta vamos a orar, pero leámoslo. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas. Reciban esta promesa. Todos los hermanos, por favor, los hermanos que han pedido oración, que han llamado para que oremos. Nosotros aquí no podemos tomar el tiempo para las peticiones en este momento, aunque las puede escribir ahí, pero yo aprovecho el tiempo mejor para predicar y no para ponerme a interceder por todo el mundo acá, sino que yo intercedo en la intimidad. Pero por todos aquellos que necesitan que oremos, mire esta promesa. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad
cuando hiera la tierra de Egipto. Ay, hermano, ¿qué función hace la sangre? Que la sangre es una señal en su casa. Dice que tenían los israelitas que poner la sangre del cordero en el dintel de la puerta y en los postes de la puerta. En el marco de la puerta, pues, ahí tenía que poner la sangre, y cuando pasaba la plaga, hermano, pasaba el destructor, ninguna plaga tocaba la morada, la casa de Israel, porque la señal de seguridad que tenían ahí, el seguro que tenían ellos, no era de Banrural, el seguro que tenían ahí era de la sangre de Cristo. Entonces, por eso le vuelvo a tocar ese puntito, ahorita, que le dije antes de leer el verso. Yo miro que hay muchos que se ponen a orar, hermano, en público. Y está bueno, pues, quieren orar, está bueno, pero la Biblia dice que cierra la puerta, entra en tu cuarto y cierra la puerta, y tu Padre que te ve en secreto te honrará en público. Entonces la oración eficaz sería mejor en secreto que en público. Porque si yo tomo una hora y me pongo a orar acá, y entonces ahora nos está escribiendo el hermano fulano de tal, y nos están escribiendo de no sé dónde, saludos hermano, y nos escribe no sé quién, no sé cuándo, yo digo lo mismo que dijo el hermano Sergio, de plano no hay nada de qué hablar de la Biblia, pues, no hay nada que predicar. No, mejor aprovechamos el tiempo para predicar, y usted nos llama aparte, o nos escribe en privado, nos escribe ya en privado y nos dice, hermano, ore por esto. Entonces nosotros ya en la intimidad nos vamos a poner a orar por usted, pero ahorita yo lo que tengo que hacer es entregarle la promesa escrita. Y la sangre será por señal en tu casa, en las puertas de tu casa. Pasará la plaga y no habrá plaga de mortandad que toque tu morada. Esa es la promesa. Aférrese a la sangre que habla. Ya dijimos que la sangre habla, la sangre tiene voz. La sangre de Abel habló, la sangre de Cristo habla todavía. Entonces, cuando pase la plaga, espero que me esté entendiendo, cuando pase la plaga, ahí va a haber sangre en tu casa o en su casa, hermano, y entonces la sangre va a hablar, no, por favor, en esta casa viven justos. ¿Y quién dice? Yo. ¿Y quién eres tú? Soy la sangre que derramó Cristo hace más de 2000 años, así que yo hablo por ellos, yo tengo voz por ellos, yo digo por ellos, yo decido por ellos, así que, y pasa de largo la plaga porque hay una sangre que está hablando por nosotros en la puerta. Santo Dios, qué bendición, no habrá plaga de mortandad. Hermano, pero ¿y entonces por qué hay muchos hermanos en Cristo que ahorita salieron infectados? Hay hermanos que dicen que les dio no sé qué coronavirus. Sí, hermanos, si nos puede dar, a mí me puede dar. Yo tengo la sangre de Cristo, por eso hay que ser sabios. Dice la Biblia que el sabio oye, escucha y se vuelve más sabio. Entonces usted lo que está haciendo ahorita es escuchar la promesa. Pero ahora, aparte de ser sabio, sea prudente. ¿Por qué? Porque la prudencia le va a ayudar a usted a tener cautela, a comportarse allá afuera. A usted le dicen que use mascarilla, tiene que usar su mascarilla. A usted le dicen su distanciamiento social, use su distanciamiento social. Nos están diciendo que nos lavemos constantemente la mano para no mantener bacterias, virus en las manos. Pues hagámoslo. Prudencia, prudentes. Y sabios oyendo y prudente a practicar la palabra. Así que, si usted es sabio y prudente, no va a tocar plaga su morada. ¿Por qué? Porque está oyendo la palabra y porque va a ser prudente allá afuera también. Espero que me esté explicando en esta hora. Y lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Oremos por nuestra vida. Oremos por nuestra familia. Oremos por nuestros hijos. Para que esa sangre rescate nuestra vida de la vana manera que recibimos, esa vida vana, esa vida de vanidad que recibimos de nuestros ancestros, y que nuestros hijos también sean rescatados. Hoy recibimos ese pan, que es el cuerpo del Señor. Aquí es un pan físico,
Pero esto es una sombra, es un acto al cual estamos poniendo fe. Por eso le leí Salmo 78. Israel no tuvo fe en el pacto y por eso era infiel en su corazón. Nosotros tenemos fe en este pacto ahora y le decimos al Señor gracias, 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 gracias. Padre, por este momento hermoso, precioso, glorioso, Señor. Nosotros nos presentamos delante de ti para poder recibir la cena de nuestro Señor, que representa el sacrificio que fue hecho para poder acercarnos, para poder reconciliarnos contigo, Padre Celestial. Tú tomaste el pan y dijiste, este pan es mi cuerpo que por vosotros fue entregado. Es el sacrificio del Cordero que padeció fuera de la puerta, fuera de la ciudad de Jerusalén. Gracias.